Miren, esto es lo que piensa en general el mundo cristiano. Por eso, cuando un hijo de Dios real dice, la mayoría no es salvo, es por este pensamiento. Cuando se explica el Evangelio real y se le explica a la persona que es absolutamente fácil porque es un trabajo consumado por Jesucristo, que obviamente Satanás ha querido empañar con la religión para que no entiendan que es así de fácil, porque es la única manera de perder el alma. El alma del ser humano ahora se pierde por rehusarse a creer que la salvación es algo totalmente fácil porque es una dádiva de Dios. Entonces, precisamente esto es lo que condena al ser humano si se muere y nunca tuvo la seguridad de que Jesucristo había pagado. En Efesios 8 dice claramente Dios Padre, vosotros fuisteis salvados por la gracia. Por la gracia de Dios Padre habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, o sea, esto no tiene que ver con ustedes, pues es don de Dios, por la gracia de Dios. Gracia es regalo, regalo inmerecido, regalo que es por el amor de Dios, porque ustedes no ponen nada en el asunto. Ustedes no ponen su santidad mediocre, ni tampoco ponen sus pecados. Primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él un mentiroso. O sea, que si decimos que no cometemos pecado, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Por eso después dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hablando en el aspecto de que siempre está ahí el reafirmar el pacto, el cual ya creímos y siempre está ahí para nosotros, la justificación cuando fallamos o nos sentimos muy mal por la contrición del Espíritu, entonces nosotros naturalmente confesamos los pecados, eso es natural. Entonces, el engaño de Satanás sobre lo que es el cristianismo es masivo. Un hijo de Dios lo puede notar. Podemos notar que Satanás no se quedó quieto al comprender que había sido lo que Jesús había logrado. Este problema viene desde el tiempo de la primera iglesia, de los primeros tiempos de la iglesia. Por eso Pablo tenía que estar escribiendo cartas y diciendo, es increíble a los Gálatas, a los Efesios, es increíble que por más que se los expliqué y ahora se dejaron engañar por otros que vinieron a decirles que no es así. Mutiladores, judaizantes que les vinieron a decir que no es así, que van otras cosas en lo que es la salvación, en lo que es la vida eterna. Esto es desde siempre porque Satanás siempre ha querido anular la fe para perder las almas. Cuanto más en el fin de los tiempos, y este fin de los tiempos es terrorífico. Lo que nosotros vemos en el mundo cristiano es terrorífico. Nadie predica el evangelio que salva nuestra alma, casi nadie. Por eso Jesucristo no se equivocó al decir, la mies es enorme y los obreros van a ser poquísimos, y hasta este momento son absolutamente pocos. Y el mundo cristiano es enorme, enorme en todas las denominaciones. Y los obreros siguen siendo absolutamente pocos porque no hacen nada. Viven hablando de otras cosas. Y por eso nosotros vemos megatemplos donde la gente se acomoda porque les gusta oír qué cosas, las cosas de la tierra. Dios te va a prosperar. Ten fe. Así como prosperó Abraham. Y cosas así. Pero el alma. Pero si se mueren se van al infierno. Porque no le han creído de verdad a Cristo, porque ni siquiera entienden cómo funciona la salvación, porque no comprenden que es absolutamente fácil, porque es un trabajo consumado por Jesús que nosotros solo debemos de adquirir. Tenemos que tener la fe, lo que nos justifica es reconocimiento total de que Jesús ya me salvó del infierno y del lago de fuego. Yo ya no pago nada porque Jesús murió por mis pecados totales, los de toda mi existencia. Mi Cristo, mi Salvador, se cargó mis pecados. ¿Por qué? Porque aun cuando yo no existía, hace 2000 años, Jesús murió por mis pecados y yo no existía. Jesús murió por la totalidad de mi existencia, todos los pecados de mi alma. Y como yo estoy en una situación incapacitada, con una ley corrupta en mis miembros, Romanos 7, que siempre se cometen pecados, las inmundicias de la carne, Primera de Pedro 3:21, Jesús tuvo que hacer eso por mí. Hace 2000 años me representó y fue como que Él existió por mí y me pagó la deuda. Esa es la vida eterna, por eso es una buena noticia. Y por eso es que yo recibo mensajes que se repiten diciendo, yo jamás en mi vida había sentido tanto gozo, tanta alegría, oyendo
la información de Cristo así como te la oí. ¿Por qué crees? Le digo yo. Porque esto es lo que te está diciendo verdaderamente Jesucristo. Jesucristo dijo en aquel día: no tengan miedo de hablar, porque voy a ser yo quien voy a hablar. Y cuando ustedes comiencen a hablar, van a agarrar viaje, ni siquiera van a tener que hacer bosquejo. Yo voy a hablar por ustedes. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que sentimos cuando hablamos y nos dejamos tomar por el Espíritu. Entonces, la persona comienza a llenarse de un gozo inexplicable porque le están dando las mejores noticias de su vida, que son que Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Y al tercer día Jesucristo resucitó, demostrando que había matado al pecado por nosotros, para que nosotros entremos en esa victoria sobre el pecado por medio de la fe en Él. Seguridad, confianza total, convicción total, eso es la fe, no hay duda en la fe. Así que esto es el mayor engaño en el mundo cristiano. No es así de fácil. Hay que hacer, hay que apartarse del pecado. Se oye bonito, se oye lógico, pero la salvación no es lógica porque no es por obras. La lógica te dice que vos tenés que estar haciendo cosas buenas como para estar bien en la misma sociedad, pero para con Dios no es así. ¿Por qué? Porque Dios demanda 100% de santidad. Y el ser humano no puede tener 100% de santidad por él mismo, ni por cerca, porque está en una situación de un cuerpo caído. Y por eso enviaron a Jesucristo el Salvador a salvarnos. Y por eso es por la fe, sin ninguna obra. Aunque por fe se produzcan obras, aunque por fe hay un cambio, aunque por fe entendamos el llamado de Dios a que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, que busquemos la justicia, no tiene que ver ninguna cosa que nosotros hagamos en la salvación, porque es solo el mérito del Cordero. Porque si no fuera así, en vano vino Jesucristo. Y la persona que no lo cree al 100 va a tener que responder por todos sus pecados que quedaron en él, en ella, condenándolo. Y ahí es donde le van a decir: usted está condenado, va a ser separado de Dios porque usted está culpable. Pero mi Señor, yo lo buscaba. Yo lo intenté. Lo intentaste. Vos nunca dejaste que Jesucristo te salvara. Nunca creíste que Jesucristo te había pagado todo. Nunca te arrepentiste de verdad. Nunca reconociste que tú no podías hacer nada. Que no iba tu santidad, que tampoco iban tus pecados, porque ibas a pecar. Estabas en una situación así en la vida, en un cuerpo que uno se hiere y duele. Eso es corrupción. Que nos enfermamos, que si un cuchillo cortamos mal, sangramos, eso es corrupción. Por eso dice la palabra que vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, es fácil la salvación. Es fácil con letras mayúsculas, porque Dios la logró. Solo la adquirimos. Por eso no hay ninguna condenación para que el que entró en la victoria de Jesucristo. Por la fe. Ya no lo dudamos. Jesús pagó mi deuda. Ahora yo puedo, en esta vida, entiendo al leer su palabra, su llamado a que el pecado no me esté abotargando, a que el pecado, los vicios, esto, aquello, la maldad, no reine en mí, porque yo soy de Cristo. Tiene lógica, ¿no? Pero es solo por eso. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice que no reina el pecado. Romanos 6, ¿qué quiere decir? ¿Qué puede reinar? Pero no quiere eso Él para nosotros, porque eso es sufrimiento. Pero de que la salvación es un regalo de Dios, que ya fue logrado, que el que se vaya al infierno y al lago de fuego fue porque nunca le creyó a Cristo, que no iba en sus obras, que no iba a su búsqueda de que no peco o peco, no iba nada de eso. Y ahí es donde van a estar. Ese va a ser el momento más terrible para cualquier ser humano, ya que los hijos verdaderos de Dios son hijos porque entendieron que la salvación es absolutamente fácil, porque Jesús la compró. Un regalo inmerecido, gracia, amor de Dios. Eso es todo.